bipartición procariota y parasexualidad. Los conceptos de haploide, diploide y especialmente recombinación genética sexual no aplican para los procariotas. La estructura genética de los procariotas es diferente de la de los eucariotas en cuanto a la organización de sus cromosomas. Por lo general, el ADN de los procariotas se encuentra almacenado en un único cromosoma circular que no está empaquetado de forma estricta, ya que se encuentra transcribiendo, es decir, manifestando de forma práctica la información almacenada en su interior para que la célula pueda funcionar constantemente, y al mismo tiempo se está dividiendo. El ciclo de vida de las bacterias inicia con la célula vegetativa, la cual puede ser un individuo flotando en una suspensión acuosa o estar almacenado en un grupo de bacterias unida por una matriz extracelular, un compuesto pegajoso semejante a la gelatina, denominada bioplaca o biopelícula. Las bioplacas o biopelículas son casi invisibles a la vista, pero con colorantes especiales puede hacerse evidente su existencia, lo cual es importante para aplicaciones de salud pública como en el cuidado dental, ya que lo que denominamos placa es precisamente una bioplaca de bacterias. Observe que la bioplaca o colonia en placa puede reproducirse liberando células individuales generadas por mitosis, pero también puede liberar unidades formadoras de colonia, conglomerados de células que pueden encontrar nuevas regiones para invadir y proliferar. Esta reproducción en la cual la colonia completa libera fragmentos de la colonia la denominaremos por el momento fragmentación. Entonces, retomando el ciclo, tenemos una célula vegetativa que se reproduce por mitosis generando la población de células. En caso de que la colonia se organice en bioplacas, la colonia puede reproducirse por fragmentos de dicha bioplaca, donde cada fragmento puede contener de miles a millones de células. Algunos linajes bacterianos generan estructuras especiales de resistencia llamadas esporas, que les permiten resistir condiciones adversas de alta o baja temperatura o poco alimento. Finalmente, cuando las condiciones ambientales mejoran, las esporas regeneran las células vegetativas que reinician el ciclo de vida. En parasitología, los términos fisión binaria y mitosis parecen ser altamente sinónimos, así que emplearemos el término bipartición o fisión binaria procariota para tratar de aislar y diferenciar el mecanismo de reproducción de los procariotas. La literatura científica también hace mención de bipartición o fisión binaria para eucariotas, pero en ese contexto estaríamos hablando de procesos especiales de la mitosis, no de una bipartición procariota como tal. De esa manera nos haremos a una idea fundamental. Los procariotas no se reproducen por mitosis, ya que no hay núcleo, ni cromosomas especiales, ni uso mitótico, ni centriolo, y un largo etcétera de estructuras que sí poseen los eucariotas. Los procariotas poseen dos tipos de material genético, aunque todos son anillos blandos. El anillo más grande lo llamamos el cromosoma, y es el cromosoma porque solo hay uno. Allí se encuentra la información genética base de la célula. El o los más pequeños se denominan plásmidos. Son mini cromosomas que pueden estar ausentes o presentes. Son algo así como actualizaciones o DLCs, que funcionan como mejoradores del desempeño, que dotan a la bacteria con mejores características, pero son más pequeños que el cromosoma y principalmente son opcionales en cuanto a su presencia. El proceso en el cual un anillo cromosómico se convierte en dos se denomina síntesis del ADN. Y en las bacterias es un proceso muy rápido, que depende de la presencia de alimento y buenas condiciones. Un anillo dado da origen a dos anillos por síntesis de ADN. Sin embargo, si las condiciones de alimento son muy buenas y la célula se está reproduciendo rápido, se pueden producir los siguientes 4 anillos, sin que se hayan formado primero los dos iniciales. Es decir, antes de que termine de completarse una duplicación del cromosoma, este ya iniciará su duplicación.
Cuando la bacteria va lento debido a que no hay suficiente alimento, el anillo se convierte en dos. Pero cuando la bacteria crece en un ambiente favorable, los cromosomas empiezan a sintetizarse aún antes de haberse terminado de sintetizar a sí mismos. Esto debido a que los procariotas son los seres vivos con reproducción más rápida en el planeta. Una bacteria de Escherichia coli puede completar su ciclo de vida en solo 20 minutos. Y eso requiere que su cromosoma se sintetice pero muy rápido. Lo anterior implica que una bacteria podría cubrir la faz de la Tierra en 2 días con sus descendientes, mientras que una célula eucariota le tomaría alrededor de 2 meses. Obviamente, las limitaciones ambientales y ecológicas que denominamos en su conjunto selección natural, limitan siempre la población de cualquier especie. De lo anterior se desprende que la noción de ciclo celular en los procariotas es más simple y rápida. Las fases de crecimiento y síntesis son simultáneas, y la fase de crecimiento se demora lo que tarde en completarse la síntesis de un nuevo cromosoma circular. La bipartición o fisión binaria procariota no es en realidad un proceso demasiado complejo. Una vez que se ha generado la síntesis de el nuevo cromosoma circular, que en esta imagen se muestra apropiadamente arrugado, lo único que quedará es realizar el proceso de citocinesis, la cual involucra pasos de separación del citoplasma por medio del crecimiento de membrana y pared celular a media distancia de los dos genomas recién formados hasta generar dos células hijas nuevas. Adicionalmente, existen otro tipo de proceso muy semejante a la bipartición en los procariotas. Las primeras etapas son muy semejantes, pues se inicia con la síntesis de un nuevo cromosoma y el intento de formación de una membrana y pared a media distancia. Sin embargo, en este proceso especial, una de las células hijas en formación se aborta, mientras que el proceso normal seguiría viva. El material de la célula abortada se va a emplear para reforzar la pared celular que rodea al material genético que quedó vivo, formando así una estructura de resistencia procariota que denominamos como una espora en lugar de dos células hijas. Las esporas o endosporas, como también se las conocen, son extremadamente resistentes a la desecación, al calor, a la radiación ultravioleta, a la acidez y a los químicos letales. Por ejemplo, permanecen con vida en el agua hirviendo por varias horas. No son afectadas por los desinfectantes como el alcohol, el peróxido de hidrógeno, el blanqueador y otros químicos letales. Pueden permanecer con vida después de ser irradiados con 400 rad, lo cual es más de 5 veces la cantidad necesaria para matar a un ser humano. Las endosporas son estructuras de resistencia que prácticamente no poseen un metabolismo activo. Se encuentran en un estado de animación suspendida esperando a que las condiciones del ambiente se tornen favorables. Los mecanismos de resistencia que les permiten a las endosporas sobrevivir condiciones tan adversas aún son desconocidas, pero aparentemente se debe a la presencia de una barrera compuesta por varias membranas y una pared celular muy gruesa, así como otros mecanismos de estabilización molecular como uniones de calcio y proteínas de fijación del material genético. La formación de endosporas es una preocupación seria de los productores y procesadores de alimentos, así como de los prestadores de salud pública relacionados con alimentación y digestión. Las endosporas son resistentes a la mayoría de los mecanismos estándar empleados para el control de los microbios, como el blanqueador, el alcohol o la radiación. Lo peor es que las endosporas son capaces de producir toxinas fatales, como en el caso del anthrax, el tétanos y la gangrena. Para finalizar esta discusión, vamos a hablar del proceso de parasexualidad, que denominamos como la transformación, la conjugación y la transducción. Recuerde que los procesos de parasexualidad son un medio que tienen los procariotas para recombinar sus genes e incrementar su biodiversidad, ya que son incapaces de realizar la reproducción sexual. Iniciemos con la transformación.
En este caso, una bacteria muerta, pero con mutaciones extra, libera fragmentos de su material genético al medio acuoso, el cual es capturado por una célula receptora que no necesariamente es de la misma especie, la cual recombina ese fragmento de ADN externo con su propio genoma, como si fuera un DLC, que la actualiza, transformándola en una bacteria con nuevas capacidades. El segundo proceso se denomina conjugación. En este caso tenemos dos tipos de célula, ambas vivas, no necesariamente de la misma especie. La primera bacteria la denominaremos F- y es, por así decirlo, una versión vainilla o una célula virgen que posee solo su cromosoma principal. El otro tipo de célula la denominaremos F+, que posee características especiales, pues adicionalmente a su cromosoma principal posee plásmidos. La segunda característica es que estos plásmidos van a permitirle a esta célula generar características físicas especiales. Por ejemplo, resistencia a antibióticos y otros antimicrobianos, así como estructuras filamentosas y pegajosas que se extienden de su pared celular y que denominamos pilis. Los pilis permiten que la célula F- o virgen se una a la F+ con el plásmido, generando un puente de citoplasma que denominamos como puente de conjugación, de forma tal que el plásmido comienza a replicarse como si fuera un cromosoma, y el plásmido nuevo se transfiere a la célula F-. Una vez que se ha terminado de duplicar el plásmido, la célula F- se convierte en una célula F+ con características especiales, nuevamente como resistencia a antibióticos y otros antimicrobianos y la presencia de los pilis. Finalmente, el último proceso lo denominamos transducción, en el cual un virus que infecta a una bacteria o procariota en general y replica su material dentro de la célula, a veces comete errores al empaquetar de nuevo su material genético al salir de la célula y arrastra material genético del procariota en sí mismo. Luego, al infectar otra célula, a veces no la mata, debido precisamente a los errores de empaquetamiento. Posiblemente no arrastró los genes necesarios para reiniciar su ciclo de vida. Así que el virus termina latente y pegado al genoma principal de la célula receptora. Esto implica que no solo se queda pegado material genético del virus, sino también material genético que fue arrastrado de la célula anterior, lo cual permite la transferencia de material genético de una célula a otra. La transducción no es exclusiva de los procariotas, y los eucariotas también la poseen. Incluso el ser humano la presenta, lo cual explica la existencia de genes no relacionados evolutivamente que aparecen como de la nada en un linaje respectivo. Así que los virus no solo nos enferman y nos matan, también nos mutan, recombinando material genético, que también trae las consecuencias de matarnos. Pero a veces, y digo a veces, también son una fuente de variación evolutiva. Bien, eso es todo por el momento. Tenga en cuenta nuevamente que esta presentación es solo un resumen de una serie de procesos con una teoría más larga, pero no nos interesa llevar esto a un nivel de complejidad demasiado alto. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.